Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra clase de Ciencia de los Materiales. En este caso vamos a ver los materiales compuestos o llamados compósites, en donde yo quería mostrarle para introducir la clase, como inicio también otras presentaciones, pero si bien no lo expliqué porque acá me parece más fundamental empezar por este caso. Si bien acá vemos una pirámide, digamos, ¿no? Que en el centro tenemos la caracterización. O sea, ¿por qué? Porque en materiales compuestos generalmente nosotros caracterizamos el material para que cumpla ciertas solicitaciones a las cuales va a estar sometido ese material, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tener por un lado las propiedades, o sea que nosotros vamos a definir propiedades en base a esas solicitaciones, o en base a alguna estructura nosotros vamos a tener ciertas propiedades para cumplir con esas solicitaciones, y a su vez el desempeño que presenta este para con las solicitaciones, cómo va a desempeñarse cumpliendo las funciones para determinadas cargas de rotura, ataques químicos y demás. Y por otro lado, el proceso de fabricación de estos materiales, digamos, ¿no? Porque también depende de cómo nosotros procesemos estos materiales, vamos a tener distintas propiedades, distintas estructuras y va a cumplir distinto desempeño, ¿no? Entonces, por eso, fundamentalmente en estos materiales nosotros vamos a caracterizar, ¿no? Porque son, ahora vamos a ver la definición. ¿Qué son los materiales compuestos? O sea, los materiales compuestos son combinaciones macroscópicas de dos o más materiales diferentes que poseen una interfase discreta y reconocible que los separa. Debido a ello, son heterogéneos. Sus propiedades no son las mismas en todo su volumen. Esto difiere de aleaciones que cambian la estructura particular de un acero, por ejemplo, en el caso de los aceros, que no se visualiza cuáles son las distintas fases, interfaces discretas. O sea, es la misma fase, cambia la estructura de los compuestos nada más. Pero acá son diferentes compuestos unidos entre sí, por ahí por alguna interfase que más adelante vamos a ver cómo se logra. Si bien algunos materiales compuestos son naturales, como la madera y el hueso, la madera, por ejemplo, son fibras de celulosa en una matriz de lignina, y en el caso de los huesos es una matriz de calcio y fósforo con fibras de colágeno. Entonces eso forman el hueso. O sea, la gran mayoría de los materiales compuestos utilizados en la actualidad son diseñados y fabricados por el hombre. ¿Por qué? Porque ahora más adelante vamos a ver en base a qué nos mejora ciertas propiedades. Entonces, los materiales compuestos surgen de la necesidad de obtener materiales con una combinación de propiedades que difícilmente se encuentren en los cerámicos, los plásticos o los metales por así solos, digamos, ¿no? Entonces, se busca la manera de conseguir un efecto sinérgico en las propiedades finales, resultando ser superiores. Yo ahora les voy a mostrar que combinando dos propiedades de la matriz y de la fibra, por el caso, va a mejorar ciertas propiedades que yo quiero cumplir en base a una solicitación. Entonces, a pesar de haberse obtenido materiales con las propiedades excepcionales, utilizar estos materiales en aplicaciones prácticas no siempre es factible, dado que se trata en general de materiales caros de difícil fabricación. O sea, esto es lo que dice que si bien nosotros podemos lograr propiedades excepcionales, por ahí los métodos de fabricación son muy caros, por lo menos en la actualidad, hacen que por ahí, bajando o reduciendo costos, vamos a otros materiales como eran los plásticos, cerámicos o metales. Pero acá, siempre y cuando la propiedad justifique el gasto en base a la fabricación, vamos a obtener estos materiales compuestos. Acá veremos el caso de las propiedades mecánicas del refuerzo
y del material compuesto obtenido de la matriz y del material de refuerzo compuesto obtenido a partir de la combinación de ambos. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, la matriz tiene una alta ductilidad. ¿Por qué? Porque tiene un módulo de elasticidad muy alto, pero a una baja carga, digamos, ¿no? En cambio, el refuerzo, en este caso pueden ser fibras, que tienen una alta resistencia, pero tienen bajo módulo de elasticidad, por ende son menos dúctiles, pero poseen mejores propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, vamos a lograr un compuesto que cumpla ciertas condiciones para propiedades que vamos a buscar nosotros, digamos, ¿no? Entonces, acá en la combinación de ambas vamos a tener un material compuesto que ante las solicitaciones que vamos a tener va a ser lo óptimo. Entonces, ¿qué componen los materiales compuestos? Empezando por la matriz, que ahora vamos a explicar un poco cada una de las partes más adelante, el refuerzo, los aditivos y las cargas. Vamos a empezar por la matriz. ¿Qué es la matriz? Es la fase continua en la que el refuerzo queda embebido. Tanto materiales metálicos, cerámicos o resinas orgánicas pueden cumplir con este papel. A excepción de los cerámicos, el material que se elige como matriz no es en general tan rígido ni tan resistente como el material de refuerzo. Acá explica que generalmente la matriz no es el que no es el que le va a dar propiedades de resistencia, sino más bien otras que lo vamos a ver acá adelante, pero que en el caso de los cerámicos, por ahí sí la parte cerámica es lo que le va a dar más resistencia que en el caso de las matrices poliméricas o metálicas. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de la matriz? Determinar las propiedades físicas y químicas. ¿Por qué? Porque generalmente la matriz es lo que embebe a todo el material de refuerzo, ¿no? Entonces, la matriz va a ser la que va a estar siempre en la superficie, digamos, ¿no? En el contacto con el exterior. Entonces, estas matrices requieren buenas propiedades físicas y químicas para que lo que contiene no sea estropeado por el medio en el cual se encuentra, digamos, ¿no? O solicitaciones de desgaste y demás. Otra de las funciones es transmitir las cargas al refuerzo. O sea, nosotros, por ejemplo, en un ensayo de tracción tenemos una fibra, por ejemplo, una fibra de vidrio. Entonces, nosotros la matriz va a contener, dentro de ella va a haber fibras. Entonces, entre una fibra y la otra, quien va a ser el encargado de transmitir la carga va a ser la matriz, que es esa porción del compuesto que va a estar entre medio de ciertas fibras que van a ser realmente las que me definan las propiedades de tracción, por ejemplo, en este caso, digamos, ¿no? Las solicitaciones mecánicas. Otra de las funciones es proteger el refuerzo y darle cohesión. O sea, proteger el refuerzo es lo que hablábamos de esas barreras, que nuestras fibras que están internas no se rompan, entonces esfuerzos externos no impacten en generar roturas en las fibras. Y darle cohesión es que todas esas fibras y demás estén bien aglomeradas para poder transmitir esas cargas y no tener defectos. Otra de las funciones, en la mayoría de los casos, determina la resistencia al impacto y puede detener la propagación de fisuras. Esto vamos a ver más adelante, que la propagación de fisuras se evita en la matriz, por ejemplo, porque la matriz no es la encargada de tener resistencia y se inicia una fisura y la matriz no le transmite esa fisura a la fibra porque se rompe ahí y no genera
una grieta en la fibra que está al lado. Y por último, determinar la conformabilidad y acabado superficial. Con esto que decía del inicio con las propiedades físicas y químicas. Bueno, vamos a ver propiedades de las matrices. Las propiedades soporta las fibras manteniéndolas en su posición correcta. Entonces va a ser el medio donde van a ver las fibras que están dentro, las va a mantener en su posición correcta para que la carga que nosotros le solicitemos posteriormente cumpla con esa función, ¿no? Entonces transfiere la carga a las fibras fuertes. Esto es lo que mencionábamos anteriormente. Protege las fibras de sufrir daños durante su manufactura y uso, también por embeber todo lo que son las fibras, y evita la propagación de grietas en las fibras a todo lo largo del compuesto, ya mencionado anteriormente, y por lo general es responsable del control principal de las propiedades eléctricas, el comportamiento químico y el comportamiento frente a temperatura del compuesto. Esto es muy importante porque en base a las condiciones donde voy a tener solicitaciones, vamos a elegir materiales o matrices que cumplan con esas condiciones, por lo tanto químicas o eléctricas, o frente a una temperatura donde va a trabajar este compuesto, que por ahí no cumplen los materiales como conocemos de metales, cerámicos y polímeros. Vamos a ir. ¿Cuáles son las clasificaciones según la naturaleza de la matriz? Existe la matriz polimérica, que son de las más comunes. También se los conoce como polímeros o plásticos reforzados con fibras. La matriz es un polímero y una variedad de fibras, tales como las de vidrio, las de carbono, aramídicas, y que se utilizan como los refuerzos. Otra de las matrices es la metálica. Se utilizan cada vez más en la industria automotriz. Estos materiales están formados por metales livianos como el aluminio, como matriz, y fibras de refuerzo como la de los carburos de silicio. Esto ya es un poco más común en la industria hoy en día, pero todavía no son aplicadas como la polimérica, que es de más fácil proceso, ¿no? Después la matriz cerámica. Se utilizan en aplicaciones de alta temperatura. En general, estos materiales están formados por una matriz cerámica y un refuerzo de fibras cortas, o whisker de carburo de silicio o nitruro de boro, que esto más que nada está ligado a la pulvimetalúrgica que vimos en la clase anterior. Bueno, vamos a pasar a las características del refuerzo, digamos, ¿no? Que el refuerzo es la fase discontinua o dispersa en la matriz que se agrega a la matriz para conferir al compuesto alguna propiedad de la matriz que no posea. En general, el refuerzo se utiliza para incrementar la resistencia y rigidez mecánica, pero también se emplean refuerzos para mejorar el comportamiento a altas temperaturas o la resistencia a la abrasión. Entonces, los materiales compuestos, según su refuerzo, se clasifican en reforzados con partículas y reforzados con fibra. En el caso de reforzados con partículas, van a haber un par de casos, que el primero es consolidado por dispersión. Esto generalmente, los compuestos consolidados por dispersión son aquellos en los cuales la partícula posee de 10 a 250 nanómetros de diámetro, o sea, ínfimas las partículas. Las partículas dispersas por lo general son óxidos metálicos que se introducen en la matriz con métodos distintos a las transformaciones de fases empleadas en el desarrollo de las aleaciones. Esto es lo que mencionaba de que el material compuesto no es idéntico a lo que pasa en los materiales metálicos con las aleaciones, digamos, ¿no? Acá son distintas fases, que no hay combinación entre fases una con la otra, sí hay fases que están dentro de otras. No cambia un elemento como el cromo o algo la característica de la celda unitaria. Acá el cromo estaría solo, inmerso en una matriz de acero, por ejemplo.
que no es el caso. A temperatura ambiente, los compuestos endurecidos por dispersión pueden ser menos resistentes que las aleaciones tradicionales. Sin embargo, la resistencia de estos materiales compuestos decrece en menor medida al incrementarse la temperatura, dado que no ocurren los fenómenos típicos que reducen la resistencia mecánica de las aleaciones. En este caso, por ejemplo, estos materiales a temperaturas ambientes no van a tener la misma propiedad mecánica, por ejemplo, que otros como aleaciones de acero, por ejemplo. Ahora bien, yo estoy por encima de 700 grados, en el caso de los aceros va a haber un cambio de fase, o sea, va a aparecer austenita y demás, que me va a cambiar la estructura de la aleación. En cambio, estos materiales, como son compuestos, a esas altas temperaturas no va a haber una pérdida de las propiedades mecánicas por esto de que se mantienen unidas por los mismos medios, digamos, ¿no? Y no hay un cambio de fases ni nada por el estilo. Algunos ejemplos de aplicación de los materiales compuestos endurecidos por dispersión son los contactos eléctricos, componentes de turborreactores, rejillas para baterías, filamentos de calentadores, hasta incluso en la industria aeroespacial y en reactores nucleares. Por esto de las altas temperaturas o de la parte eléctrica de superconductores, digamos, ¿no? Reforzados con partículas grandes, en los compuestos particulados verdaderos, el término grande se utiliza para indicar las interacciones entre la matriz y las partículas a nivel macroscópico. Estos materiales están diseñados para producir combinación de propiedades poco usuales y no para mejorar la resistencia mecánica. El material compuesto reforzado con partículas grandes más común es el hormigón, como todos conocen. Algunos materiales poliméricos a los que se le ha añadido un aditivo de relleno se comportan como materiales compuestos reforzados con partículas grandes. Acá, como el caso del hormigón, ¿qué es el hormigón? El hormigón es piedra partida, arena, cemento y agua. Cemento y agua hacen la especie de matriz y la arena con las piedras es la carga, vendría a ser. O sea, más que nada la piedra es la carga, porque la carga da ciertas propiedades, pero como que se utiliza un poco más de relleno. Lo que más va a conferir la propiedad es la arena con la aglomeración en el cemento, pero esas cargas se utilizan para ocupar volúmenes más grandes y que no se haga tan costoso el proceso, digamos, ¿no? A grandes rasgos. Entonces la carga, que mencionábamos anteriormente como una de las partes que va a tener estos materiales compuestos, son generalmente para reducir costos y ocupar volumen, como relleno. Después, los compuestos metal cerámicos son conocidos como Cermet. Esto ya hemos visto un poco de caso, así que los pasamos por alto. O carburos cementados. El carburo cementado más común es un carburo cementado, por ejemplo, el carburo de tungsteno, wolframio, o el carburo de titanio, embebidos en una matriz metálica de cobalto o níquel. Tiene gran aplicación en materiales para herramientas de corte en aceros endurecidos con carbonos precipitados, cementados, y estas partículas extremadamente duras aportan el efecto de cortante a la superficie, pero son frágiles, por lo que estos carburos por sí mismos no pueden soportar los grandes esfuerzos mecánicos en el corte. En el caso de los polímeros, son comunes los materiales reforzados con negro de humo, que son micropartículas, con diámetros entre 20 y 500 nanómetros, esencialmente esféricas de carbono producidas por la combustión incompleta del gas natural u otros derivados del petróleo. La adición de este material muy económico al caucho vulcanizado aumenta la tenacidad y la resistencia a la tracción, torsión y desgaste, además de mejorar la resistencia al calor. Esto más que nada con el tema de polímeros. Nosotros tenemos el caucho que tiene ciertas propiedades que no tiene el caucho vulcanizado. O sea, al agregarle estos polvos de gases de combustión y demás, me mejoran ciertas propiedades para, por ejemplo, el agarre de la cubierta en el asfalto y demás, que hace que
tenga un mayor número de rozamiento, digamos, ¿no? Que eso es lo que nos mueve en el caso de una rueda. Así que con vulcanizarlo, o sea, esas partículas y el azufre que se une a nuestro caucho común de la naturaleza, va a mejorar rotundamente esas propiedades. En el caso de compuestos reforzados con fibra, la mayoría de estos consiguen una mejor resistencia a la fatiga, mejor rigidez y una mejor relación resistencia-peso. Al incorporar fibras resistentes y rígidas, aunque frágiles, en una matriz más blanda y dúctil, el material de la matriz transmite la fuerza a las fibras, que es lo que mencionábamos de la matriz. Entonces, las cuales soportan la mayor parte de la fuerza aplicada. La resistencia del compuesto puede resultar alta a temperatura ambiente y a temperaturas elevadas. Se emplean muchos tipos de materiales de refuerzo. Las fibras de vidrio en una matriz polimérica producen un material para aplicación en el transporte y la industria aeroespacial. Ahora vamos a profundizar acá en este caso. Al diseñar un compuesto reforzado con fibras se deben tomar en consideración factores como la longitud y el diámetro. Esto es muy importante para el dimensionamiento de las fibras que va a tener nuestro compuesto, que lo vamos a ver en la siguiente filmina. La orientación, nosotros hablamos de orientación en los metales, en los cerámicos y demás, para solicitar, para cumplir ciertas solicitaciones en una dirección, porque es la que me ejerce a mí cierta fuerza que mis propiedades mecánicas van a trabajar en base a esa solicitación. Entonces, si yo lo tengo solo en una orientación, voy a diseñar las fibras con una orientación, y si no importa la orientación de las solicitaciones, voy a orientar de otra forma las fibras. Después, otra de las variables es la cantidad y propiedades de las fibras. Esto es muy importante en base a la cantidad que tiene un compuesto de fibras, y no pueden ser 100%, por ejemplo, porque no va a haber matriz que las una, digamos, ¿no? Entonces va a haber un cálculo o una necesidad de más o menos fibras con las propiedades de cada una de las fibras. Las propiedades de la matriz también va a ser fundamental para con las fibras, de que las pueda contener, de que no degrade esas fibras y un montón de cosas más, pero principalmente esas. Después se encuentra la unión entre las fibras y la matriz, que va a estar dado por la interfase o los aditivos que nosotros le agreguemos para que esa combinación de la matriz y las fibras sea de una unión bastante fuerte para poder cumplir con ciertas propiedades. Entonces, en base a la longitud del diámetro, las fibras pueden ser cortas, largas o incluso continuas. A menudo se caracterizan sus dimensiones mediante la relación de forma longitud sobre diámetro. Acá vamos a profundizar ahora, donde la longitud es la longitud de las fibras y de su diámetro. Las fibras típicas tienen diámetros que varían de 10 micrones hasta 150 micrones. La resistencia, acá vale aclarar, la resistencia del compuesto mejora cuando la relación de forma es grande. O sea, la relación de forma es grande quiere decir que el diámetro es muy chico, porque está en el subíndice inferior de la división. Entonces, cuanto sea más chico, el número va a ser más grande de la relación. O que la longitud también sea muy grande, pero más va a impactar en lo que es el diámetro. Entonces, a menudo las fibras se fracturan debido a defectos de superficie. Fabricarlas con un diámetro lo más pequeño posible le da a la fibra menos área superficial. En consecuencia, hay menos defectos que puedan propagarse durante el proceso o bajo carga. También se prefieren fibras largas. Los extremos de una fibra soportan menos carga que el resto. Por lo tanto, a menos extremos, mayor capacidad de las fibras para soportar carga. Entonces, por un lado, lo de fabricar el diámetro más pequeño posible. Y por otro lado, porque hace que nosotros no tengamos defectos en la fibra, entonces
no va a haber propagación de fisuras. Ahora vamos a explicar un poquito más con el caso del vidrio. Cuando veamos fibra de vidrio se entiende mucho más este concepto. Y después otra de las cosas es que al ser más largas nosotros vamos a solicitar la carga de los extremos. Por ejemplo, en tracción, cuando tomamos ese compuesto para alguna carga, en los extremos es donde más aparece esa carga. Entonces ahí tiene que tener la mayor capacidad de la fibra para soportar. Bueno, acá vemos compuesto reforzado con fibra. En este caso vemos una longitud de la fibra de vidrio en base a la resistencia a la tracción o a la tensión. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que al incrementar la longitud de las fibras recortadas de vidrio, en una matriz epóxica, aumenta la resistencia del compuesto. En este ejemplo, la fracción en volumen de la fibra de vidrio es aproximadamente de 0,5. Entonces quiere decir que a medida que la longitud aumenta enormemente la resistencia a la tracción, por esto que mencionábamos. Bueno, en base a la cantidad de fibras, una fracción mayor de volumen de fibras incrementa la resistencia y la rigidez del compuesto, por ser el que posee mayores propiedades mecánicas intrínsecas, ¿no? Pero, sin embargo, la fracción máxima de volumen de fibra es aproximadamente 80%. Más allá de esta cantidad, las fibras ya no quedan totalmente rodeadas por la matriz y la transferencia de carga deja de ser eficiente. Como la matriz tenía esa transferencia de la carga como propiedad, si nosotros agregamos muchas más fibras de la matriz que podemos tener, ya prácticamente las propiedades de la matriz no se ven reflejadas en las solicitaciones, digamos, ¿no? Entonces, superado el 80%, vamos a perder muchas condiciones con las propiedades de la matriz. Orientación de las fibras, muy importante para los conceptos de isotropía o anisotropía. Las fibras de refuerzo pueden introducirse en la matriz con orientaciones diversas. Las fibras cortas con una orientación aleatoria y una relación de forma típicas en el compuesto reforzado con fibra de vidrio se pueden introducir con facilidad en la matriz, dando un comportamiento relativamente isotrópico. Entonces, como que va para cualquier lado la solicitación. Y los arreglos unidireccionales con fibras largas e incluso continuas producen propiedades anisotrópicas. O sea, solamente en una dirección van a estar orientadas, entonces mis propiedades mecánicas van a mejorar en esa dirección, pero en cambio va a ser muy muy baja en las otras direcciones. Resistencia y rigidez paralela a la fibra. Con resistencia y rigidez paralelas a la fibra es particularmente buena. Sin embargo, si la carga es perpendicular a las fibras, la orientación unidireccional origina propiedades pobres. Las fibras también se pueden organizar en patrones tridimensionales. Incluso en el más simple de los tejidos, las fibras en cada capa de tela tienen un pequeño grado de orientación en una tercera dirección. Se logra un refuerzo tridimensional mayor cuando las capas de telas están tejidas o cosidas entre sí. También se puede utilizar tejidos tridimensionales más complejos. Esto quiere decir que al tejer fibras con distintas direcciones voy a tener propiedades isotrópicas, digamos, ¿no? Que en cualquier dirección mi solicitación puede ser la misma en base a cómo están orientadas mis fibras, que lo vamos a ver en este gráfico. Fíjense, por ejemplo, en este caso fibras largas, en este caso fibra de vidrio, efectos de la orientación de fibras en la resistencia a la tensión de compuestos epóxicos reforzados con fibra de vidrio. Fíjense, de fibras largas en una matriz epóxica orientados hacia un ángulo de 0 grados. ¿Cuál va a ser la resistencia a la tensión? Va a ser cercano a 400 megapascal. En cambio, a medida que la solicitación está en un ángulo distinto a la orientación de las fibras, cae rotundamente. Fíjense que en 30 grados, o sea, de 0 a 30 grados ya pierde prácticamente
un 300% más o menos, ¿no? De casi 400 a un poco más de 100. Pierde muy alta la proporción que pierde en base a el poco ángulo que ya las fibras se dieron. Y por lo tanto, a medida que sigo avanzando hasta, por ejemplo, un ángulo de 90, fíjense que la resistencia es 50 megapascales. O sea, muy por debajo de lo que es orientado la fibra como tiene que ir la solicitación. Acá vamos a ver cómo hacemos estos aglomerados de fibras, digamos, ¿no? Como por ejemplo el caso A en una dirección y en el caso B capas casi isotrópicas por el hecho de poner en distintos ángulos las distintas fibras. Entonces se pueden unir cintas que contienen fibras alineadas para producir una estructura compuesta unidireccional de varias capas. Las cintas que contienen fibras alineadas se pueden unir con diferentes orientaciones para producir un compuesto casi isotrópico. En este caso se forma un compuesto 0,4590. Y otro tejido tridimensional para compuesto reforzado con fibra confiere aún más propiedades mecánicas en todas las direcciones. Pero ¿qué pasa en estos casos de isotrópicos? Es mucho más caro el procesamiento, digamos, ¿no? Fíjense que no es lo mismo poner todas las fibras unidireccionales que hacer ciertos tejidos en base a direccionar las fibras para otros lados, digamos, ¿no? Que eso es lo que hace muy costoso distintos procesos de compuestos. Bueno, tenemos el caso de la fibra de vidrio, que acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? en esto de por qué la fibra de vidrio nos llama la atención de que sean más resistentes que una placa de vidrio, ¿no? Entonces definimos acá esto y les explico. Cuando sometemos a estos materiales frágiles a tensiones, los defectos presentes al azar en el sólido provocan la ruptura del mismo a esfuerzos mucho menores que su resistencia teórica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una plancha de vidrio en la que se origina un defecto en el vidrio, porque fíjense que es un material amorfo y demás. Nosotros tenemos, ¿cuáles serán los defectos? Por ejemplo, poros, imperfecciones, otros materiales de distintas fases a la que es el sílice en el caso del vidrio, entre otros, ¿no? Entonces, si yo parto de un poro, por ejemplo, la tensión me genera que ese poro debilitó y se inicia una propagación, enseguida se fragiliza toda la estructura y se rompe. Ahora bien, en el caso de la fibra, como tengo infinidad de fibras y de un diámetro muy chico, la fibra que generó un poro, por ejemplo, se cortó, pero la de al lado, la fibra no tiene ninguna imperfección. Entonces, esa me va a resistir mucho más que en el caso del vidrio de la totalidad, porque una me propaga la fisura. En cambio, se me fisura una fibra, no propaga esa fisura para las demás. Entonces, si tengo muchísimas fibras que no tienen defectos, todas esas muchísimas fibras van a soportar la carga, y si una se rompió, no va necesariamente a pasar la fisura para la otra fibra. Para solucionar este problema, estos materiales son producidos en forma de fibras, de manera tal que si bien existen esos mismos defectos orientados al azar, estos se observarán en alguno de las miles de fibras, mientras que el resto podrá dar cuenta de la resistencia esperada del material sin defectos. Sin embargo, las fibras solo pueden exhibir esta alta capacidad de resistir esfuerzos en la dirección de las mismas, como ocurre con los filamentos que forman una soga. Luego, las propiedades mecánicas son generalmente anisotrópicas y varían mucho según el grado de ordenamiento de las fibras en el interior del material, ordenadas uniaxialmente, parcialmente ordenadas y desordenadas. Pero esto es fundamental en el caso de diferenciar una fibra de vidrio a un vidrio, y por qué tiene propiedades mecánicas muy altas comparada con un vidrio, por así decirlo, de un cerámico. Después está en el caso de las fibras de carbono, que las láminas hexagonales que forman el grafito se intercruzan.
El grafito es un material cristalino en donde las hojas se sitúan paralelamente unas a otras regularmente. Cuando uno escribe con el lápiz, mayormente lo que pasa es que las hojas se deslizan fácilmente unas sobre otras, transfiriéndose al papel. Esas láminas se van transfiriendo porque no hay una cohesión entre una lámina y la otra. Entonces las uniones químicas entre las hojas son relativamente débiles, dándole al grafito su blandura y brillo característico. En cambio, la fibra de carbono es una forma de grafito en la cual estas láminas son largas y delgadas. Los manojos de estas cintas se empaquetan entre sí para, de ahí el nombre, fibra de carbono. La fibra de carbono es un material amorfo. Las cintas de átomos de carbono están azarosamente empaquetadas o apretadas, esto es fundamental, juntas. Esto hace que una tensión de tracción las hojas se traben unas con otras, previniendo su corrimiento entre capas e incrementando grandemente su resistencia. Esto quiere decir lo que hablamos antes, que al tener orientaciones anisotrópicas, nos va a dar el caso de que se empiecen a trabar esas hojas unas con la otra, y eso hace que no se que aumentar las propiedades mecánicas, como por ejemplo en el caso de el trabajo en frío, digamos, ¿no? Que esas esas formas de trabas mejoran enormemente las propiedades mecánicas, como por ejemplo la dureza, pero en el caso de la fibra de carbono van a tener algunas desventajas por el hecho de tener rozamientos y demás que me corten esas fibras, digamos, ¿no? Los filamentos de fibra de carbono tienen un diámetro que oscila entre 5 y 8 milímetros y están combinados en mechas que contienen entre 5.000 y 12.000 filamentos. Estas mechas pueden retorcerse en hilos y formar tejidos. La fibra de carbono tienen alta resistencia mecánica y alta rigidez, pero son poco resistentes al roce y al impacto de baja energía. Por esto de que estas láminas son muy resistentes cuando se empiezan a trabar unas con otras, pero ante un determinado rozamiento en la fibra de vidrio se cortan con nada, digamos, ¿no? Por la cohesión que tienen esos átomos. Y el impacto a baja energía los desarma. Fíjense, no sé, autos de carrera y demás, cuando tienen un impacto, enseguida la carcasa de los autos de fibra de vidrio se quebraja en un montón de pedazos, ¿no? Bueno, acá estructura hexagonal de los átomos de grafito. Y vamos a ver el caso de otras fibras orgánicas muy importantes, que la aramida es un filamento orgánico que proviene de ciertos derivados del petróleo. Su nombre se deriva de las funciones orgánicas que poseen, aromático y amida. Se utilizan en estructuras compuestas como las fibras de Kevlar. El Kevlar es un polímero totalmente aromático, infusible, que químicamente es similar al nylon T. Solo se fabrica como fibra mediante fricción en solución, se van dando fibras en el proceso de fabricación, que esta tiene una estabilidad y resistencia térmica y a las llamas muy altas. Sus propiedades de tracción son superiores a las fibras textiles normales debido a un alto grado de orientación molecular resultante de sus moléculas lineales, rígidas, y de su propensión en formar cristales líquidos durante la fricción en solución. Las fibras de aramida tienen una alta resistencia al impacto y a la corrosión, y son extremadamente resistentes al ataque químico, exceptuando ácidos fuertes y bases altas a altas concentraciones. ¿Qué quiere decir? Que el Kevlar, la fibra tiene muy buena propiedad de la tracción y alta resistencia al impacto. Esto quiere decir que por eso se utilizan en chalecos antibalas, por el tema de la fibra, de no propagar plásticamente el impacto hacia otras fibras. Eso es lo que hace que una bala no genere lesiones a determinada distancia y demás. Pero también lo que hace el Kevlar es, por ejemplo, en autos de carrera, un tanque de combustible, ante determinado impacto y demás,
tiene mucha resistencia y encima absorbe mucho la energía, digamos, ¿no? Que por eso es una de las cosas muy, muy fuertes. Y obviamente ante un incendio y demás, al resistir muy altas temperaturas, hace que tenga más tiempo el piloto de salir antes que ese tanque de combustible, que en el caso de chocar lleno, se genere una combustión muy rápida. Bueno, vamos a ver el caso de fibras naturales, que actualmente cada vez se utilizan más materiales reforzados con fibras que sean más económicas y de menor impacto medioambiental. O sea, acá estas fibras tienden a reducir el impacto medioambiental, pero, lo que vamos a seguir viendo, se están reforzando muchos polímeros con fibras provenientes de productos naturales como el lino o la fibra de coco. Además, si las fibras de refuerzo provienen de vegetales, el impacto medioambiental total en la fabricación de las piezas es mucho menor. Se está dedicando mucho esfuerzo e investigación en la fabricación de materiales compuestos completamente ecológicos o verdes. En ellos se refuerza la materia de polímero natural, por ejemplo con celulosa, con fibras de origen vegetal, por ejemplo fibra de lino. Esto para que con fibras biodegradables no generemos el impacto con el problema que tenemos con los plásticos. Bueno, ya terminamos la parte de lo que eran las fibras, y otra de las condiciones que tiene un material compuesto es la interfase, que es fundamental también en la iteración entre la matriz y el refuerzo y las cargas, por ejemplo, ¿no? Entonces, además de las características de las fibras y de la matriz, las propiedades de los materiales compuestos dependerán de cómo sea la interfase, o sea, la región de contacto entre dos componentes. Si la interfase es débil, la transferencia de carga de la matriz a la fibra no será eficiente, y o bien será la matriz la que termine soportando las cargas, y obviamente fallando porque no es algo que va a resistir mucho. O se producirán huecos en la matriz y las fibras, lo cual llevará a la rotura de la pieza. Lograr una buena adhesión entre la fibra y la matriz no es una tarea fácil, ya que en general se trata de materiales de familias diferentes, polímero con vidrios, metales con cerámicos, y la buena adhesión depende del contacto íntimo de los átomos en la superficie de uno y el otro componente. Es por eso que existe todo un área de desarrollo de aditivos, con lo cual es recubrir a las fibras para que resulten más compatibles con la matriz y aumenten la adhesión entre los componentes del material compuesto. Esto, como mencionaba en la clase de polímeros, estos aditivos es todo lo que necesita el avance de la tecnología y demás para mejorar esta condición de que uno se adhiera al otro material, digamos, ¿no? En el caso de materiales compuestos. En el caso de polímeros es generar otros compuestos, darle propiedades. Y bueno, como por último, para redondear, como dependíamos un poco del método de fabricación, hay varios, los podría mencionar en la siguiente filmina, video, pero nos vamos a quedar con este concepto de que es importante, pero no vamos a detallar todos los procesos. Entonces, las propiedades finales de una pieza de material compuesto producida a partir de los distintos materiales no dependen solo de las propiedades individuales de la resina matriz y de las fibras, sino también el modo mediante el cual se diseñan y se procesan dichos materiales. Las técnicas empleadas en la fabricación de materiales compuestos con matrices plásticas poseen algunos años de madurez, mientras que aquellas mediante las cuales se procesan matrices metálicas o cerámicas aún están en vías de desarrollo. O sea, como que en la parte metálica y cerámica hay muchos desarrollos para suplir determinadas propiedades específicas, no para utilizar en grandes cosas, sino para determinadas cosas muy específicas o piezas muy particulares, digamos, ¿no? Entonces, bueno, con esto redondeamos la clase de materiales compuestos. Espero que hayan entendido, y bueno, vamos a hacer un lugar a dudas en la clase de hoy, que vamos a definir ciertos conceptitos que por ahí no hayan quedado claros. Así que muchas gracias
Nos vemos.